Buenos días, mi nombre es Emanuel Londoño y el día de hoy les voy a hablar acerca de Apache Spark. Hoy en día estamos rodeados de datos. Cada segundo se generan millones de registros en redes sociales, sensores, dispositivos móviles y sistemas financieros. El gran reto no es solo almacenar toda esta información, sino procesarla de manera rápida y eficiente. Aquí es donde entra en juego Apache Spark, una de las tecnologías más poderosas del mundo del Big Data. Spark nació en la Universidad de Berkeley en el año 2009 como una evolución de Hadoop MapReduce. Su gran innovación fue aprovechar la memoria RAM para procesar datos, lo que lo hace hasta 100 veces más rápido que las soluciones tradicionales basadas en disco. En este video te voy a explicar cómo funciona Spark, cuáles son sus principales componentes y por qué se ha convertido en una pieza fundamental dentro de los sistemas distribuidos modernos. Para entender Spark, primero hay que conocer su arquitectura. Spark está diseñado para trabajar en clústeres, es decir, conjuntos de computadoras que cooperan para procesar grandes volúmenes de información. En esta arquitectura encontramos tres elementos principales: el driver, que coordina toda la aplicación; el cluster manager, que asigna los recursos y distribuye el trabajo; y los executors, que son los nodos donde realmente se ejecutan las tareas. La unidad básica de datos en Spark es el RDD, o Resilient Distributed Dataset, una estructura que permite manejar datos distribuidos de forma paralela y tolerante a fallos. Para optimizar el procesamiento, Spark crea internamente un DAG, un grafo acíclico dirigido, que determina el orden más eficiente para ejecutar las operaciones. Ahora bien, Spark no es solo un motor de procesamiento, es un ecosistema completo. Su módulo principal es SparkCore, el encargado de gestionar las tareas básicas y el procesamiento distribuido, pero sobre él se construyen otros módulos especializados que amplían sus capacidades. En total, el ecosistema de Spark está formado por Spark SQL, Spark Streaming, MLlib y GraphX, donde cada uno cumple un rol específico dentro del análisis de datos. Ahora, profundizando un poco más en los componentes principales de Apache Spark, empecemos por Spark SQL. Este módulo permite trabajar con datos estructurados usando un lenguaje muy familiar, SQL. Gracias a su motor de optimización llamado Catalyst, Spark puede analizar las consultas, reordenarlas y ejecutarlas de forma muy eficiente. ¿Cómo funciona? Pues bien, cuando escribes una consulta de SQL, Catalyst la convierte automáticamente en un plan optimizado. Analiza qué filtros pueden aplicarse primero para reducir datos innecesarios, qué columnas realmente necesitas, y hasta puede predecir índices que mejorarían el rendimiento. Es como tener un experto de bases de datos revisando tu código antes de ejecutarlo. Por ejemplo, puedes usar Spark SQL para combinar diferentes fuentes de datos, CSV, bases de datos, tablas Hive, y analizarlas de forma unificada, o procesar JSON semiestructurado en la misma consulta que datos tabulares. El siguiente módulo es Spark Streaming. Está diseñado para procesar flujos de datos en tiempo real. Imagina recibir miles de mensajes por segundo desde sensores o redes sociales. Spark Streaming los analiza conforme llegan, detectando patrones o anomalías al instante. Funciona básicamente con microbatches muy pequeños, procesándolos tan rápido que la latencia es imperceptible. Puede conectarse a fuentes como Kafka, Flume o incluso sockets TCP. Y aquí viene lo interesante: mantiene estado entre ráfagas de datos. Esto significa que puedes detectar fraudes por patrón acumulativo o calcular contadores que crecen en tiempo real sin perder información. Luego tenemos MLlib, la librería de Machine Learning de Spark. Permite entrenar modelos de predicción sobre grandes volúmenes de datos sin moverlos a una sola máquina. Soporta diferentes algoritmos como regresión, Cummings clustering, árboles de decisión, random forest y sistemas de recomendación. Lo crítico es que todo está paralelizado,
Puedes entrenar un modelo con millones de registros distribuidos en cientos de máquinas sin que sea significativo más lento que entrenar localmente. También incluye herramientas para normalizar datos y validación cruzada automática. Finalmente está GraphX para el análisis de grafos. Representa redes sociales, sistemas de transporte o cualquier relación entre entidades. Aplica algoritmos como PageRank para encontrar nodos influyentes o detección de comunidades para identificar grupos cohesionados. GraphX permite analizar estructuras de red masivas que serían imposibles en una sola máquina. En conjunto, estos componentes convierten a Spark en una herramienta extremadamente versátil, donde cuenta con datos estructurados, tiempo real, machine learning y grafos, todo en una sola plataforma. Ahora, frente a la comparación con otros frameworks, aquí es donde Spark realmente brilla. Iniciando con uno de los más populares, Hadoop MapReduce. Fue revolucionario, pero tiene un problema fundamental. Escribe datos en disco después de cada operación. Si necesitas 5 transformaciones consecutivas, se escriben en datos 5 veces. En cambio, Spark mantiene los datos en memoria RAM entre operaciones, con un resultado típicamente 10 o 100 veces más rápido. Además, MapReduce es complejo de usar. Un simple filtro requiere código boilerplate considerable. En Spark SQL, la misma operación podría ser una sola línea. Otra herramienta es Apache Flink, que es excelente para streaming puro con latencias muy bajas, pero es menos versátil. SQL menos maduro, Machine Learning limitado y requiere pipelines separados para batch y streaming. En cambio, Spark hace ambos en la misma aplicación. También tenemos Apache Storm, que es incluso más especializado en streaming, muy rápido para eventos simples, pero escala mal con análisis complejos on join entre múltiples flujos. Por último, tenemos Hadoop Hive, que es principalmente un data warehouse. Ejecuta sobre MapReduce, es útil para queries analíticas, pero es considerablemente más lento que Spark SQL. La ventaja competitiva de Spark es su versatilidad. Una sola plataforma hace el trabajo de varias herramientas. Es rápido en batch, rápido en streaming, tiene ML integrado, puede analizar gráficos, no mantienes 3 herramientas, mantienes una. Además, el ecosistema es importante. Spark es soportado activamente por Databricks, que está en casi todas las nubes, AWS, Azure, Google Cloud, y tiene una comunidad enorme. Podrás encontrar librerías, documentación y talento disponible muy fácilmente. Ahora, frente a una configuración y despliegue, una ventaja es que Spark puede ejecutarse en varios modos. En modo local, ideal para pruebas en tu laptop. En modo standalone, sobre un clúster propio que tu empresa gestiona. O también integrado con gestores de recursos como Yarn, Mesos o Kubernetes para entornos más complejos. También se despliega fácilmente en la nube, lo que lo hace perfecto para startups que necesitan escalar sin mantener infraestructura propia. Ahora, frente a algunos casos de usos reales, podemos ver que grandes empresas utilizan Spark de manera diaria. Algunos ejemplos de esto sería, por ejemplo, Netflix, que lo usa para analizar el comportamiento de los usuarios y ofrecer recomendaciones personalizadas en segundos. Uber, por otro lado, lo emplea para calcular tarifas dinámicas y predecir tiempos de llegada en tiempo real mientras tu viaje ocurre. Por último, tenemos a Amazon, que lo usa para detectar fraudes en transacciones y optimizar inventarios en tiempo real. Podemos ver que Spark es la base de muchos de los sistemas de análisis más avanzados que usamos día a día sin darnos cuenta. Ahora, aunque Spark es muy potente, hay formas de optimizarlo aún más. La primera sería elegir el número correcto de particiones. Las particiones son fragmentos de datos distribuidos en el clúster. Si tienes muy pocas, algunos nodos quedan ociosos mientras que otros están saturados. Si tienes demasiadas,
El overhead de comunicación entre nodos se vuelve lento. Encontrar el punto medio es crítico para el rendimiento. La segunda sería usar caching cuando reutilizas datos. Si necesitas procesar el mismo dataset varias veces en la misma aplicación, cachéalo en memoria. Así, la primera transformación la guarda en RAM y las siguientes acciones son más instantáneas. Tercero, usar variables broadcast. Imagina que tienes un pequeño diccionario de datos que necesitas enviar a todos los ejecutores. Sin broadcast se envía completo a cada tarea. Con broadcast se envía una sola vez y se replica en cada nodo. Es mucho más eficiente. Finalmente, evitar operaciones de mezcla cuando puedas. Una mezcla o un shuffle es cuando Spark reorganiza datos entre nodos, lo cual es costoso en red y en tiempo. A veces, reordenar tu lógica evita shuffles innecesarios. Aplicando estas técnicas correctamente, se obtienen mejoras de rendimiento muy significativas. Algunos usuarios reportan mejoras de 10 o incluso más. Pero como toda tecnología, Spark tiene sus desafíos reales. El primero de ellos es que requiere bastante memoria. Si tu aplicación es compleja, necesitas clústeres con RAM significativa. Para un pequeño script, Spark puede ser excesivo. La configuración puede ser compleja. El número de particiones, el tamaño del executor, la memoria del driver. Hay muchos parámetros y ajustarlos mal causa problemas de rendimiento o fallos. Spark Streaming tiene latencia. Para casos que necesitan latencia ultra baja, podemos hablar de subsegundos. Herramientas como Flink podrían ser mejor opción. Spark es rápido, pero no el más rápido. Por último, el debugging es difícil. Con errores en código distribuido, es complejo rastrear qué nodo falló o por qué. Aún así, su equilibrio entre potencia, flexibilidad y versatilidad lo convierten en una de las soluciones más populares del mercado. Los beneficios superan los desafíos para la mayoría de casos de uso. Ahora, frente al futuro de Spark, podemos ver que está ligado a la nube y la inteligencia artificial. Plataformas como Databricks, que integran Spark con herramientas de IA y Deep Learning, ofreciendo notebooks colaborativos y ejecución aún más rápida. Con cada versión, Spark mejora su rendimiento, expande sus APIs y se adapta a nuevas necesidades del procesamiento de datos modernos. La comunidad y los inversores apuestan fuertemente por esta plataforma. ¿Cómo comenzar a usar Apache Spark? Ahora que ya entiendes qué es Spark y por qué es tan poderoso, probablemente te estés preguntando, ¿cómo empiezo? La buena noticia es que Spark está diseñado para ser accesible, incluso para principiantes. Vamos con los requisitos previos. Primero necesitas tener instalado Java en tu máquina. Esto es porque Spark está construido en la máquina virtual de Java y depende de él. También necesitarás Python, Scala o SQL, según cuál sea tu lenguaje preferido. La mayoría de principiantes eligen Python porque es más accesible y tiene excelente documentación. Ahora, frente a la instalación local, descarga Spark desde su sitio oficial. Es bien sencillo. Descargas el comprimido, descomprimes el archivo y luego seteas las variables de entorno. Bueno, luego de tener descargado nuestro comprimido de Spark, tenemos que descargar también el WinUtils. En este caso, para nuestra versión, que es la 3.4 en adelante de Hadoop, descargamos el .exe para luego poner las variables de entorno. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es el contenido de la extracción del Spark. Tenemos que ir a nuestro equipo, en el disco local C, crear estas carpetas. Primero Hadoop, dentro de Hadoop creamos bin y dentro de bin ponemos WinUtils. Luego creamos la carpeta de Spark y todo el contenido de la carpeta antes descomprimida lo ponemos acá. También tenemos que crear temp hive para poder tener la instalación correctamente. Luego de esto tenemos que setear nuestras variables de entorno. Entonces acá en variables de entorno, las variables del sistema, creamos Java Home apuntando a nuestra descarga de Java. Creamos Spark Home apuntando a nuestra carpeta de Spark.
y creamos Hadoop Home, también apuntando a nuestra carpeta de Hadoop, y posteriormente lo añadimos al path, tanto Java como Spark, apuntando a la carpeta bin que creamos dentro de estas. Luego de tener esto, procedemos a instalar, en mi caso, PySpark, ya que es más sencillo de usar y aparte corre bajo el lenguaje de Python. Acá nos dicen directamente que con pipinstall podemos instalarlo, y aquí en nuestro terminal de comandos instalamos tanto PySpark como FineSpark. Esto ya está instalado en mi sistema. Entonces, luego, para probar que Spark esté correctamente instalado en nuestro sistema, creamos un archivo de conexión. Ahora, para verificar que Spark está instalado correctamente en nuestro sistema, en este caso PySpark, creamos un script sencillo en Visual Studio Code donde importamos FineSpark y creamos nuestra sesión de Spark. Iniciamos y buildeamos o creamos la sesión. Podemos runear esto simplemente, nos va a sacar algunos warnings, pero nos va a decir que Spark está correctamente instalado en nuestro sistema. Este va a ser lo que nos indica que Spark está correctamente instalado. Ya a partir de eso podemos empezar a jugar con CSVs e empezar a interactuar con el análisis de datos en Spark. Hemos recorrido un largo camino. Spark representa un cambio fundamental en cómo hacemos computación distribuida. No es solo una herramienta rápida, es lo que democratizó el procesamiento de datos a escala masiva. Antes de Spark, la computación distribuida era cara, compleja y reservada para gigantes tecnológicos. Hoy, cualquiera puede escribir código en su laptop que escala automáticamente a miles de máquinas. Eso es poder real. Pero ¿por qué seguirá siendo importante? Pues bien, los datos no dejan de crecer. Spark ha probado ser lo suficientemente flexible para adaptarse. Comenzó en batch, evolucionó a streaming, incorporó machine learning, análisis de grafos. Con cada tendencia nueva, Spark se reinventa. Detrás de cada recomendación en Netflix, cada precio dinámico en Uber, cada detección de fraude en Amazon, está Spark. No porque sea perfecto, sino porque entiende qué significa procesar datos de verdad a escala. ¿Cuál sería tu siguiente paso? Si te interesa Big Data o sistemas distribuidos, Spark no es opcional, es necesario. Instálalo, juega con él, entiende cómo piensa. Una vez que internalices cómo Spark distribuye el trabajo y tolera fallos, entenderás cómo funcionan todos los sistemas distribuidos. Apache Spark es un ejemplo de cómo la ingeniería inteligente puede democratizar tecnología compleja. El futuro es distribuido. ¿Estás listo para aprender? Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video.